Y esperemos abarcar el día de hoy ya por completo la cuestión de numerología bíblica. Perdón, y haciendo un repaso, bueno, sé que ya oramos y todo, que el Señor nos dé gracia para que nuestros corazones estén sensibles a lo que el Señor nos quiere mostrar en esta noche, aun y cuando pudiera ser un tema numérico. Perdón, hay muchas verdades obviamente enriquecedoras que el Señor nos quiere mostrar, muchos tesoros que el Señor nos quiere revelar, que nos quiere hacer partícipes. Entonces, que el Señor nos dé la gracia y que nuestros corazones estén listos para recibir este estudio. Y en el nombre del Señor, y que el Espíritu Santo sea que nos guíe en esta noche. Muy bien, vamos a correr un poquito porque es bastante el material que falta para esta segunda parte del estudio. Y bueno, haciendo un repaso muy rápido y muy breve y corto acerca de la semana pasada, hablábamos acerca de lo que es la numerología, que es el estudio de los números, el significado espiritual y bíblico de los números que aparecen obviamente en la Biblia, y entendiendo que el Señor tiene un mensaje, un propósito para cada uno de ellos al momento de presentarlos, ¿no? Y bueno, hablábamos de que así muy rápido como un ejemplo, una tabla así de multiplicar, igual lo veo yo de esta manera, poner de un lado el número y enfrente lo que significa. Obviamente ya no podemos entrar a ver todas las citas que vimos la semana pasada, pero el número 1 nos habla de la unidad, el número 2 nos habla de testimonio terrenal, obviamente, o testigos, se usa mucho esa parte, y además de otras partes como, no me acuerdo si esto lo mencioné, pero el número 2 también tiene que ver con algún mensaje de separación, de división, porque es el 2 obviamente habla de la unidad de dos cosas, ¿verdad? El número 3 nos habla del testimonio divino. Vimos ya algunos pasajes como el Señor, a través de la Escritura, al mencionar el número 3 o tres incidentes o tres personas, o la manifestación obviamente del mismo Señor en tres personas, habla de testimonio divino. El número 4 hablábamos de que es el aspecto universal o el aspecto mundial, es decir, cada vez que aparece el número 4 está relacionado con algo, eh, pues obviamente mundial o general o universal, ¿verdad? Eh, en este caso, por ejemplo, vemos las cuatro estaciones y ya todo lo que hemos platicado, ¿no? El número 5, hablamos de que es la gracia, es el regalo o el don inmerecido de parte de Dios. Vimos ya muchos pasajes acerca de cómo el número 5 habla de esto, el quinto día de la creación, donde aparecen los dones, los frutos de la vida, ¿no? El número 6, hablábamos que es el número del hombre, obviamente por haber sido creado en el día sexto, el día 6 de la creación. Y también nos relaciona obviamente con su naturaleza, la cual después de la caída sabemos que es una naturaleza pecaminosa, con obras de maldad. Y entonces en este sentido el 6 abarca, cuando aparece en la Biblia, abarca todos estos aspectos, ¿verdad? Entonces, vimos también el número, bueno, ahí hablábamos ya también algunas cosas de avanzar en la parte del fin, porque el número 6 está muy involucrado con la parte del fin, así como el 7 también, que fue el último número que vimos la semana pasada, donde el 7 nos habla del pacto, del juramento, nos habla de un fin, de un periodo, ¿verdad? Algo completo, algo pleno, algo en su plenitud, vaya. Entonces, el número 7 nos da ese mensaje, que es, obviamente, ya lo habíamos comentado, es un número que se ve mucho en las escrituras, sobre todo en la parte final, relacionando mucho esta parte del número 7, ¿verdad? Y bueno, platicábamos que inclusive también estaba relacionado con los 6 días del hombre más el último milenio, completando así el ciclo
del tiempo de la creación, reflejado en el tiempo de los milenios que la tierra hemos estado como hombre, como el hombre gobernando en la tierra, ¿no? Y decíamos que el último milenio es el gobierno de Cristo, obviamente. Entonces, muy rápido, el resumen de lo que vimos la semana pasada, estos 7 números, y esperamos terminar ya el resto de los números ordinarios, como lo habíamos mencionado, para ver también un poquito acerca de los números compuestos, que también son muy usados, obviamente, por el Señor en la Biblia para darnos un mensaje. Entonces, la idea es también entender que obviamente cada figura, cada significado espiritual no es algo que salga solamente por mente humana, sino que es un patrón que se ve en este sentido. Cada vez que, la prueba que decíamos, cada vez que aparecía el número, tal número en la Biblia, es bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, de tribulación o de testimonio, nos iba confirmando que cada vez que aparecía ese número, pues aparecía bajo un entorno, por eso finalmente se concluye que ese número tiene ese significado, ¿verdad? Muy bien, para entrar en el tema de hoy, que es el resto de los números ordinarios, y veremos del 8 hasta el 20 y después algunos compuestos que están muy involucrados en la parte del fin también, para que lo vayamos visualizando o anticipando a la hora que yo sé que van a entrar a ver lo del Apocalipsis. El número 8, ¿qué significa el número 8? Bueno, obviamente, guiando este principio de las Escrituras, vemos que el número 8 nos da un mensaje de un nuevo comienzo, una vida nueva, una vida abundante. De hecho, un poquito acerca del número 8 como gematría, que es otro tema que no creo que lo alcancemos a ver el día de hoy, pero la misma palabra Jesús, su gematría o su valor numérico es 888. Entonces, eso obviamente nos habla de mucho del trasfondo de la palabra o del nombre del Señor, ¿verdad? Que es precisamente vida nueva, vida abundante, vida eterna, ¿no? Un nuevo comienzo en el Señor. Pero en sí el número 8, en las diferentes formas en que ha aparecido en la Biblia, lo vemos varias veces, una de ellas sobre todo en el Antiguo Testamento, habla por ejemplo en Primera de Samuel, y ya voy a mandarles, primero Dios, estos escritos para que ya tengan ustedes ahí las citas. De igual manera, si los quieren anotar, obviamente, para que vayamos avanzando en esto. Primera de Samuel 17, versículo 12, nos habla de David como el octavo hijo de Isaí. Y obviamente sabemos que David, como octavo hijo, fue llamado al inicio de una nueva era para el pueblo de Israel, que era la era de los reyes, aunque sabemos que primeramente estuvo Samuel, pero que fue desechado. Realmente la nueva vida para Israel, es decir, la vida abundante para Israel inició con David, que era el octavo hijo de Isaí. Entonces ahí aparece en una sombra esta parte, un mensaje acerca de esto, porque fue el número 8. También nos habla en Génesis, por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 12, que toda carne, o decir, toda nueva vida era circuncidada al octavo día, ¿verdad? Porque tiene una trascendencia de es una nueva vida, e inclusive la misma circuncisión habla de una nueva vida en el Señor, hablando acerca de la circuncisión como símbolo en el bautismo, lo que dice Romanos. Entonces, Génesis nos da esa pauta, que la circuncisión marcada al octavo día es el comienzo para el Señor de una nueva vida en el Señor. También vemos ya no tanto como escrituras, ¿cómo se llama? Sino como referencias. Vemos que hay ocho resurrecciones en toda la Biblia, ¿verdad? Entonces nos marca obviamente junto con este número 8 que el mensaje es nueva vida, nuevo inicio, vida abundante, ¿no? También en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 21,
nos habla de que del diluvio salieron salvas 8 personas, o se salvaron 8 personas, lo cual dan inicio a una nueva era del hombre, una nueva vida para ser establecida en la tierra. Entonces, como vemos, el entorno del número 8 siempre nos habla de algo nuevo, de un nuevo inicio, de una vida abundante, una nueva vida, ya sea en el Señor, o marcando pautas que el Señor marca como algo nuevo, ¿no? Entonces, cerrando este punto, el 8 significa nueva vida, nuevo inicio, vida abundante, vida eterna, como decíamos, como el mismo nombre del Señor marca en la gematría, que es 888. Entonces, aquí cerramos esta parte, el número 8. Después, el número 9, y espero no ir tan rápido, pero el número 9 nos habla de una llegada hacia lo completo. A lo mejor está un poquito difícil de entender esto, pero sabemos que con el 9 se cierran prácticamente los números ordinarios, porque sabemos que el 10 es 1 y 0, pero el 9 es el mensaje que nos da, es el anuncio de la llegada de algo, o de alguna promesa, o de algo completo, de algo entero en su plenitud. Por ejemplo, tenemos algunas citas. Por ejemplo, existen las 9 bienaventuranzas que están en Mateo 5, en el capítulo 3 al 11. Y obviamente son las bendiciones de la llegada de un nuevo reino, o el establecimiento de un nuevo reino, ¿verdad? Por eso Jesús, si ustedes recuerdan, abre su enseñanza en las Escrituras, cuando él empieza a hablar en el sermón, aquel famoso de la montaña o del monte, con las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da una perspectiva de que el reino está llegando, y por eso él utiliza 9 bienaventuranzas. Más como otro dato, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, del 8 al 10, nos habla de que el repartimiento de una nueva vida, o de una nueva manifestación del Espíritu Santo, se da a través de 9 dones. Y ustedes lo ven ahí en Primera de Corintios, como este repartimiento del Espíritu se manifiesta en 9 dones hacia la iglesia, marcando obviamente la llegada de algo completo, algo entero, y obviamente el mismo reino de Dios a través del Espíritu Santo. También se manifiesta en la plenitud, o la completa plenitud del Espíritu, que son los 9 frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 nos da esta referencia, y que obviamente es una manifestación, una señal, obviamente, de una nueva vida en el creyente, ¿verdad? Decíamos, 9 bienaventuranzas, 9 dones, 9 frutos del Espíritu, nos hablan siempre del anuncio, del testimonio, de la manifestación de algo que está llegando a su plenitud, ¿verdad? Por decirlo así. También como otra referencia, sabemos que Isaac, que fue el hijo de la promesa, llegó a la vida de Abraham a los 99 años, ¿verdad? El 99, por decirlo así. Entonces, es también el nacimiento de algo completo, porque en esa llegada de Isaac, obviamente la plenitud de Abraham había llegado a su vida, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, el mensaje del número 9, cada vez que lo veamos, y no necesariamente tiene que ser siempre de esa manera, pero siempre está relacionado con algo nuevo, con el anuncio de algo nuevo para nuestra vida, algo que se va a convertir en algo pleno, algo entero para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el 9, están ahí los 9 frutos del Espíritu, los 9 dones, las 9 bienaventuranzas, como ejemplo. Hay otros datos, ¿verdad? Pero no, obviamente no quiero llenar tanto de escrituras. Yo creo que con 3 o 2 o 3 que veamos de cada uno de la simbología, yo creo que es suficiente. El número 10, como decíamos, es un número también muy importante. El número 10, cada vez que aparece en la palabra de Dios, está haciendo referencia a un entorno de prueba,
a un entorno, también tiene algún otro significados, pero yo creo que el principal nos habla de que la manifestación del 10 va relacionado siempre con una prueba. Por ejemplo, Génesis 24, versículo 10, nos dice que cuando el siervo de Abraham va a buscar la novia o la esposa para Isaac, dice que cuando él llega, la prueba para saber quién era la novia indicada, que iba a ser la esposa para Isaac, le dice que va a probar que le dé de beber a 10 camellos, ¿verdad? Entonces, en la escritura ahí parafraseando, la dice a la mujer que se acercare a servir, por ejemplo, en este sentido, al siervo que estaba mandando Abraham, sería la elegida, ¿no? Y obviamente tiene muchos mensajes espirituales para nosotros, ¿verdad? Uno de ellos es que la prueba número uno para nosotros, para ser candidatos, obviamente, de la esposa del hijo de promesa que es el Señor, es servirle. Entonces, ahí hay una referencia muy interesante. Después, más adelante, en Éxodo, en el capítulo 34, versículo 28, nos vemos obviamente que el Señor dice que los 10 mandamientos fueron otorgados, fueron puestos delante del hombre para probar el corazón del hombre, ¿verdad? Dice que para probar si nosotros habríamos de o no de obedecer los mandamientos del Señor. Entonces vemos cómo el 10 se va manifestando en medio de la prueba. Y más adelante, obviamente, en el Nuevo Testamento hay otras más referencias, como Mateo 25, del 1 al 13, vemos la historia de las 10 vírgenes, obviamente que están siendo probadas antes de la venida del su Señor, ¿verdad? Sabemos nosotros toda la historia, donde 5 fueron prudentes y 5 no lo fueron, pero el contexto es que las 10 estaban siendo probadas en cuanto a una espera, ¿verdad? Que hablando, yo sé que después van a verlo esto también, hablando de las cosas del fin, sabemos que es una figura muy importante de nosotros esperando al Señor, donde es obvia que el mensaje es la tardanza o la espera que estamos teniendo para que el Señor regrese, y de ahí obviamente que 5 estén listas y 5 no, y el detalle obviamente ahí es la luz, la importancia en cada una de ellas, que está siendo probada en la luz misma, ¿no? Andar en luz, recibir la luz obviamente para andar en luz, ¿no? Entonces tiene una connotación, como decíamos, para no salirme mucho del tema, el 10 tiene la connotación de probar, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 vemos también la parte de los apóstoles, que de alguna forma ellos fueron probados 10 días para, en cuanto a la recepción o la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿verdad? Sabemos que después de que el Señor resucitó, estuvo 40 días, después de los 40 días subió, le vieron ellos subir al cielo, pero de ahí pasaron 10 días hasta el día de Pentecostés, por eso yo sé que ustedes lo saben, que el Pentecostés significa 50. Entonces ellos estuvieron 10 días esperando de alguna forma en prueba de obediencia y de paciencia para la promesa de que el Señor había hecho. Después, obviamente, ya en otras escrituras como Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10, nos habla muy claro que la iglesia de Esmirna estaría siendo probada por 10 días de tribulación, ¿verdad? Y obviamente está otra vez relacionado a la cuestión de prueba, de tribulación en cuanto a la iglesia. Y bueno, hay muchos otros pasajes. Otro significado que creo que es válido ponerlo dentro de este número es el significado del poder, porque el número 10 también tiene un significado de poder, de fuerza, de plenitud de fuerza, porque sabemos que, por ejemplo, ya viendo un poquito la cuestión apocalíptica, en Daniel capítulo 7, versículo 7, habla del poderío de la bestia que tenía 10 cuernos, que después lo vemos en una misma forma en el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 13. Dice que el dragón, dice que después la bestia también se manifiesta en 10 cuernos, ¿no? Haciendo una figura de poder, más que todo de poder, no sobre la manifestación
de esta bestia, ¿no? Entonces, resumiendo el capítulo, el número 10 estará siempre relacionado con lo que es prueba y con fuerza o poderío, ¿no? Muy bien. Número 11. Perdón si estoy corriendo, pero creo que viendo los pasajes nos queda claro que están relacionados, ¿no? Número 11. Aquí también tendríamos que bien asimilarlo en la cuestión de que el número 11 está relacionado con la desobediencia o la rebeldía hacia la palabra del Señor, ¿verdad? Hay algunos pasajes interesantes que nos marcan esto como significado, inclusive el resultado de esto nos deja un 11, del resultado de la rebelión o el resultado de la desobediencia nos da como un fruto el 11. Ejemplos, nos dice Deuteronomio en el capítulo 1, versículo 2, inclusive 19 y 26, dice aquí el texto que dice que a los 11 días, o sea, el pueblo, hablando del pueblo de Israel, que a los 11 días después de salir del Sinaí llegaron a Cades Bernea y ahí se rebelaron contra Dios o contra la autoridad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, como hemos platicado, por qué la Biblia menciona tanto acerca de a tal día o a tales días llegaron a este lugar, a tales días hicieron esto? Porque obviamente nos da un mensaje y este mensaje está relacionado con la parte de la rebeldía, porque nos dice bien claro, dice, lo repito otra vez, dice que en los días 11, a los 11 días después de salir del Sinaí llegaron a Cades Bernea y se rebelaron ahí ante la autoridad del Señor. Ahora, hablando acerca del resultado de la rebelión, pues obviamente el ejemplo más claro lo vemos cuando en el caso de Judas, obviamente por rebelión, por desobediencia a lo establecido por el Señor, deja obviamente, traiciona al Señor y deja al grupo de aquellos 12, los deja incompletos, dejándolos solamente en 11. Por eso se asocia el 11 con la rebelión, porque en este caso el resultado de la rebelión de Judas nos dejó solamente 11 apóstoles, aunque sabemos que después en Matías fue restablecido el 12º apóstol, ¿verdad? Pero el mensaje es que el 11 estará relacionado siempre con algún tipo de rebelión, ¿verdad? El número 12 nos habla de la autoridad divina y está un poco relacionado a lo que decíamos ahorita del 11, pero el 12 es la autoridad divina de parte del Señor o el gobierno de Dios, y lo vemos en muchas partes de la Biblia, en muchas cuestiones del Apocalipsis donde se abren las escrituras, las primeras visiones de Juan ahí viendo a 12, a 24 ancianos, etcétera, pero está relacionado con el 12. Sabemos que la estructura gubernamental del Señor se inició obviamente bajo 12 patriarcas, había 12 jueces, estoy hablando en forma general en cada uno de los libros. Por ejemplo, en Génesis se mencionan los 12 patriarcas, en el libro de jueces se menciona también 12 jueces, y otras cosas como figuras. Por ejemplo, en el caso de Salomón, dice que Salomón, el trono de Salomón que se edificó, en ese trono había 12 leones. En Primera de Reyes, en el capítulo 10, versículo 20, nos dice esta descripción. Y obviamente connotando esta parte de los 12 leones en el trono, y sabemos que el trono significa autoridad, ¿verdad? Obviamente Jesús también establece los 12 apóstoles, donde después él dice que habrá 12 tronos para los apóstoles, donde se estará haciendo el juicio, ¿verdad? Y obviamente la parte en el Apocalipsis menciona también algo interesante acerca del número 12, que los cimientos de Jerusalén, en el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando describe la nueva Jerusalén, dice que están formados bajo 12 cimientos gubernamentales, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, el número 12 aparece en la Biblia para representarnos, para decirnos que tiene un mensaje de autoridad de parte del Señor, ¿verdad? El número 13, para avanzar, el número 13 tiene
muy parecido el significado con el 11. Si vemos, está el 11 y el 13 están en medio del 12, ¿verdad? Tiene un porqué. En el sentido de rebelión, pero de separación. Vemos que el 11 es la cuestión de rebeldía en cuanto a la autoridad. Aquí vemos la rebeldía en cuanto al fin, que es la separación de alguien o de alguna persona, en el caso cuando se manifiesta el número 13. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 19, versículo 25, dice que la circuncisión que se hizo a Ismael, que es un tipo de la carne, un tipo de las dos naturalezas, la naturaleza del hijo de promesa que era Isaac y la naturaleza de Isaac eran contrarias. Uno fue creado, dice Gálatas, conforme a la promesa, el otro fue bajo a la carne, que sabemos toda la historia. Pero curiosamente dice que esta circuncisión, que es la circuncisión, es la separación o el desprendimiento de algo, y en el sentido espiritual es la parte de la carne, ¿verdad? En este caso dice que la circuncisión de Ismael fue a los 13 años, ¿verdad? Hablando de una separación, de un cortar de la rebelión en el sentido espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, también dice que en Primera de Reyes, en el caso del rey Salomón, y esto les digo, son connotaciones espirituales que tendríamos que obviamente ver todo el contexto de la historia. En el caso de Salomón, sabemos que su trasfondo final fue rebeldía, desgraciadamente, a pesar de su sabiduría, a pesar de todo lo que había recibido de parte del Señor en cuanto a esto de sabiduría, ese don de sabiduría que tenía, no fue suficiente. Por eso digo muchas veces que la sabiduría para el creyente no es suficiente. La presencia de Dios que habla del rey David, que habla del padre de Salomón, eso era lo más importante, ¿no? Y en el sentido este, Salomón dice que en este pasaje, en Primera Reyes 7:1, nos dice que anteriormente la casa de Dios se había erigido en 7 años. Sin embargo, la de Salomón se edificó en 13 años. O sea, algo pues obviamente que nos habla mucho de la manifestación o la rebeldía en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque en el contexto de la vida de Salomón sabemos que su vida desgraciadamente fue rebelde al Señor por cuanto desobedeció los mandamientos del Señor, y por eso vemos que su casa, y en este sentido su casa espiritual, está relacionado con el número 13, al elegirla a ella con el número 13 o los 13 años que manifiesta aquí la escritura, ¿no? Entonces, y hay otras connotaciones en el número 13, por ejemplo, hay una que me gusta mucho que habla para llegar a la presencia de Dios o al lugar santísimo. Dice que en el tabernáculo habría que pasar 13 columnas hasta llegar, y esto obviamente teníamos que verlo a detalle en la cuestión del diseño del tabernáculo, pero si lo vemos detenidamente nos vamos a dar cuenta que desde la entrada del tabernáculo hasta la llegada del lugar santísimo hay 13 columnas en total, lo cual significa que la rebelión, o sea, la rebelión es lo que nos separa de la llegada del lugar santísimo, ¿no? Es una forma obviamente espiritual y simbólica de verlo. Entonces, redondeando, el número 13 tiene que ver con la rebelión en cuestión de separación hacia las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí cerramos 13. El número 14 es un número muy interesante que aparece varias veces obviamente en la Biblia. En Génesis 14, fíjense cómo está relacionado del versículo 1 al 4, vemos el contexto ¿cómo se llama? De esto es guerra. Por eso el número 14, digamos que es principio de guerra o de violencia, inclusive también como resultado de separación de la esclavitud, por ejemplo. Y hablando en este contexto, ¿se acuerdan de esta historia de los reyes, de aquellos reyes, de los 4 reyes que se levantan para pelear contra los 5 reyes de Sodoma y Gomorra, en aquella historia
¿cómo se llama? De Abraham, ¿verdad? Rescatando a Lot en medio de este contexto. Nos habla, dice que estos reyes, realmente estuvieron sirviendo a los 5 reyes que se mencionan ahí por 12 años, y dice que al 13º año, volviendo a la relación del 13, se rebelaron, pero al 14º año inició la guerra. Si ustedes ven Génesis 14, del 1 al 4, ahí van a encontrar esta historia, y cómo nos habla inclusive del número 12, que habla de autoridad, pero de servicio también, que es otro significado del 12. Al 13 de la rebelión, y al 14 inició la guerra, ¿verdad? En el sentido espiritual vemos que entonces el número 14, cuando aparece en la Biblia, nos habla de una violencia, de una guerra, de una separación, de esclavitud inclusive, ¿no? Otros pasajes muy interesantes nos hablan inclusive de la Pascua. En Éxodo, en el capítulo 12, nos habla de liberación, de esclavitud. ¿Por qué? Porque vemos que la Pascua dice que se inicia el día 14 del primer mes. Y en el sentido de guerra, pudiéramos también entenderlo de esa manera, porque nuestra guerra, pero la guerra espiritual, inicia obviamente a partir de ese número del 14 de la celebración de la Pascua, ¿no? Porque sabemos, después de la Pascua y la liberación, a lo primero que en forma, digamos, espiritual se iba a enfrentar el pueblo de Dios es ante la guerra o la persecución que iba a tener Faraón sobre ellos, ¿no? Pero en este sentido, hablando de la liberación, sobre todo de la esclavitud, ¿no? Hay otras connotaciones también, por ejemplo, sabemos que Mateo, hablando de las 14 generaciones, y uno se preguntará, bueno, pues, ¿qué tiene que ver con guerra? Pues, lo tiene que ver más que todo con la separación de esclavitud, ¿verdad? Porque vemos que realmente una de las cosas que habla como las 14 generaciones, después de las 14 generaciones, bíblicamente viene la generación de Jesús, que es la que inicia la liberación, obviamente, espiritual para nuestra vida, ¿no? Entonces, el 14 de alguna manera siempre está relacionado con guerra, con liberación en cuanto a la esclavitud. El número 15. Número 15. Este es interesante porque nos habla del aviso o de peligro o de algún tipo de pérdida, ¿verdad? ¿Dónde aparecen estos números 15? Por ejemplo, Génesis capítulo 7, versículo 20, dice que el agua del diluvio subió 15 codos más alto de todo cualquier monte. Y obviamente sabemos que el arca, ¿cómo se llama? Dice que estaba erigida a 30 codos de altura, lo cual significaba que obviamente Dios la había diseñado con ese sentido. Pero el 15 nos habla de que, ¿por qué la tuvo que erigir 15 codos más alto de cualquier monte? Porque obviamente el monte representaba un peligro para el arca, ¿no? En este sentido, obviamente, de alguna colisión. Por eso el 15 se relaciona con un peligro del cual el Señor, obviamente, en su sabiduría, erigió el arca de Noé con una altura mayor a los 15 codos, ¿no? Por ejemplo, también el número 15 aparece en la vida de Ezequías, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, nos habla de la historia de Ezequías, donde sabemos la historia que Dios le avisa a través del profeta Isaías que va a morir y que prepare su casa. Sin embargo, él ora y le pide misericordia al Señor, que se acuerde de sus buenas cosas, etcétera. El Señor le concede más vida, pero curiosamente le concede 15 años de más vida. Y obviamente cuando menciono 15 años, porque tiene que ver con un aviso. ¿Y por qué un aviso para la vida de Ezequías en el sentido de los 15 años? Es como si Dios le estuviera diciendo a Ezequías, estos 15 años tienes que tener mucho cuidado sobre el peligro que va a haber sobre tu vida, y desgraciadamente así sucedió.
después de que Dios le dio 15 años de vida a Ezequías, estos 15 años, desgraciadamente, Ezequías hizo muchas cosas equivocadas en su vida, ¿no? De tal manera que al final Dios de alguna manera no lo reconoce tanto por las buenas obras que había hecho, porque en su muerte hace una connotación de todas las cosas malas que hizo, en el sentido de olvidarse de cómo Dios le había perdonado la vida, mostrándole otras cosas a los visitantes que llegaban con él de Babilonia, Egipto, etcétera. Entonces el 15 era un aviso de peligro. ¿Por qué? Porque en esos 15 años Ezequías hizo cosas que no agradaron al Señor, y una de ellas es que desafortunadamente durante esos 15 años se engendró el rey, o uno de los reyes más perversos o sanguinarios de Israel, que fue el rey Manasés. Entonces, el 15 nos va a hablar siempre de una advertencia. Cuando aparezca el 15, quiere decir que Dios nos quiere advertir un peligro o algo que no va a salir bien, por lo cual nosotros tenemos que tener mucha atención en esta parte. Inclusive, relacionado con el 15, en el libro de Esther también habla acerca de esto, en el capítulo 9, versículo 18 a 21, la historia, sabemos que al final Amán quería destruir al pueblo de los judíos, y ante la amenaza de muerte de ellos, dice que en el mes 15, los judíos, obviamente, al venir esa amenaza, lograron, afrontarla, y obviamente salir vencedores de esa amenaza que había sido puesta por Amán, por lo cual el 15 está relacionado con una amenaza de vida en este sentido, ¿no? Muy bien. Hay curiosamente el número 16, pues no hay mucha escritura, al menos no encontré yo alguna escritura muy relacionada con el número 16, parece que es difícil de encontrarlo, pero si hacemos un rápido así semblante de esto, pues obviamente está el 10 y el 6, que obviamente tendría que hablar de acerca de prueba hacia el hombre, ¿verdad? El número 16 por el 10 y por el 6. Digamos que es el poder del hombre en pruebas, obviamente. Como les digo, yo no encontré, no sé si haya realmente alguna, o tendría que meterme a buscar un poquito más el número 16, salvo que en este simple significado, ¿no? Del que sí encontré bastante fue del número 17, que es un número muy, muy importante en nuestra vida. Obviamente nos habla del 10 y 7, ya hablando un poquito más de los números compuestos, que nos habla obviamente de la perfección en medio de la prueba, en medio de la tribulación, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis capítulo 7, versículo 11, nos habla que en el día 17 comenzó, por ejemplo, en el año 600 de Noé, en el mes segundo de su vida, a los 17 días, fue cuando comenzó el diluvio. Es decir, ¿cómo se llama? Un juicio o una tribulación en cuanto a lo que es para el ser humano, ¿no? Entonces, pero también sabemos que ese 17 o ese inicio del diluvio marcaba también, obviamente, la voluntad de Dios sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, el 17 lo vamos a ver, como decía, relacionado siempre con el orden divino en medio de la adversidad, la perfección de su voluntad, y más que todo en el sentido de orden y plan divino en medio de la adversidad. En el caso del diluvio, en medio de todo su plan perfecto, todo dice que comenzó en el día 17. ¿Verdad? Génesis 8:4 nos habla también de otro caso, de que el día 17, fíjense, dice que en el mes 7 el día 17 fue cuando reposó el arca en el monte de Ararat, o Ararat significa Tierra Santa. Ahí fue, ¿cómo se llama? Y reposó el arca, pero ¿en qué día? En el día 17. Vemos que inició en el día 17 y terminó el día 17 como victoria, como decíamos, que es otro también significado de lo que es el número
17, que es un número también de victoria en medio de la prueba, en medio de las adversidades, ¿no? Ahora, es muy interesante aquí ya hablando un poquito acerca de conteo de cosas en la Biblia. Vemos cómo el 17 siempre está relacionado con este tema que decía la victoria en medio de la adversidad o en medio de circunstancias de juicio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Romanos 8:35, que una vez creo que comentaba acerca de esto, el centro del Evangelio, del Nuevo Testamento, más bien dicho, el centro del, del Nuevo Testamento se encuentra en Romanos 8, el capítulo de Romanos 8 es el centro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ahí vienen muchas promesas, ¿verdad? Obviamente por ser el centro del Nuevo Testamento, pero en particular en este capítulo de Romanos 8, 35, 39, nos habla, si ustedes cuentan, nos habla 17 cosas ¿cómo se llama? Nos habla del perfecto amor de Dios para nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y empieza a escribir una serie de cosas que obviamente parecieran tribulación, pero dice que al final de todas estas somos más que vencedores. Entonces, el 17 nos habla de la victoria en medio de, ¿cómo se llama? De las circunstancias adversas, ¿no? Entonces, 17 también aparece, ¿cómo se llama? En Génesis capítulo 37, versículo 2, ¿verdad? En la vida de José. La vida de José, la historia empieza narrando la edad de José, curiosamente, obviamente en el sentido humano, pero para Dios no, porque él sabía que tenía un plan de victoria para José. Dice que su historia empieza a narrar diciendo que José era la edad de 17 años. Ahora, aquí obviamente habría que calcular ciertas otras citas, por ejemplo, Génesis 47, 18 nos muestra que José estuvo 17 años en Egipto y sabemos que obviamente esos 17 años representaron victoria en medio de la adversidad, sobre todo en aquella historia de adversidad para el mundo entero, ¿verdad? Obviamente en Egipto por la cuestión de la hambruna y todo eso, ¿no? Pero obviamente otra vez el número 17 iba ligado a la victoria, ¿verdad? O a la victoria en medio de la tribulación y de la angustia, por decirlo así. También algo muy interesante, lo vemos acerca del número 17 en Hebreos en el capítulo 12, del 18 al 24. Si ustedes ven, cuando se empieza a narrar acerca no nos hemos acercado al monte que se podía palpar. Bueno, si ustedes cuentan todas estas cosas, dice que narra ahí este pasaje en el capítulo 12 de Hebreos, 12 cosas que nos hacían, ¿cómo se llama?, distantes, ¿cómo se llama?, de la presencia de Dios, ¿verdad? Y obviamente después narra otras cosas a las cuales ahora nos hemos acercado. Ahorita a lo mejor lo vamos a ver más a ratito. Pero en este sentido vemos que son 17 cosas que finalmente fueron vencidas o fueron, ¿cómo se llama?, concluidas, que estaban ahí como un obstáculo hacia la presencia de Dios. Si vemos Hebreos 12 nos vamos a dar cuenta de eso, el 18 al 24. Número 18. ¿Qué nos dice el número 18? Vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, dice en 1 Corintios 26, 9, que había ciertos hijos de Meselamías y sus hermanos, y dice que eran 18 valientes, ¿sí? Y luego, por ejemplo, para ir amarrando esto, dice que en Primera de Reyes había, en capítulo 7, versículo 15, dice que las columnas del pórtico de Salomón eran de 18 codos, es decir, la fortaleza del pórtico de Salomón era de 18 codos, ¿verdad? Y después vemos, hablando todo esto de una fortaleza, ¿verdad? Pero en el caso del 18 pudiéramos verlo, en algunos casos siempre hay buena y mala forma de ver las cosas. En el caso, por ejemplo,
en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 16, nos dice de la mujer que estaba encorvada, pero dice que estaba atada por Satanás por 18 años. Entonces, mucho está relacionado el 18 con el poder, pero el poder maligno o la cuestión de maldición sobre la vida, ¿no? Entonces, más que todo en la cuestión viendo del reino de las tinieblas, ¿no? Número 19 es otro número que también no se toca mucho en la Biblia, pero si vemos es 10 y el 9, que prácticamente es un inicio perfecto. El poder es del Espíritu Santo, ¿verdad? Por los 9 dones, ¿verdad? Por la perfección, el 10 como el número pleno también. Entonces el 19 nos habla prácticamente de llegar a la meta o llegar a la plenitud en este sentido, ¿verdad? Les digo, no hay muchas referencias bíblicas, al menos no las encontré acerca del número 19, pero sí del número 20. El número 20, muchos ya se habrán dado cuenta que está relacionado, pero sabemos que como principal asociación la vemos en números en el capítulo 1, versículo 3, donde obviamente a los jóvenes que eran enlistados a la guerra, por llamarlo de alguna forma, eran de 20 años. De ahí iniciaba esa parte, por lo cual nos habla también este número de 20 de madurez, en el sentido humano o físico, ¿verdad? O sea, ya estaban maduros para la cuestión de la guerra, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, en un sentido más espiritual acerca de madurez espiritual, Éxodo capítulo 4, capítulo 41, versículo 4, nos habla mucho acerca de las medidas del lugar santísimo y todas son 20 por 20, ¿sí? Porque obviamente el lugar santísimo es un lugar pleno, un lugar donde es un paso final de la madurez que debe haber en nosotros como cristianos, ¿verdad? En este sentido, el número 20 está asociado en el caso de la madurez. Hay una historia muy palpable, por ejemplo, en la vida de Jacob, en Génesis, en el capítulo 31, versículo 41. Curiosamente aparecen ahí la suma de 3 números que nos da 20. En este contexto dice que Jacob está recordando lo que él había pagado por Raquel, se me olvida el nombre de la Lea, perdón. Por ella se había pagado 7 años por cada una, pero dice que además pagó 6 años para el trabajar por las ovejas del suegro. Entonces, en este sentido, vemos que después de esos 20 años vemos a otro Jacob un poco o un mucho ya más maduro en el sentido espiritual, porque imagínense, trabajar 7 años y luego trabajar otros 7 años después de lo que lo habían engañado, siendo que su naturaleza de él, Jacob mismo, significa el engañador, el usurpador. Ahora él parece que tenía que madurar a través de la misma prueba. Y finalmente dice que pagó 6 años más para obtener la cuestión de las ovejas. A final de cuentas fueron 20 años que realmente yo creo que en forma espiritual lo hicieron madurar, porque de ahí vemos que después él tiene un encuentro con el Señor y es transformado, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar un poquito más rápido porque se acaba el tiempo. Número 21. Este número sale muy poco en la escritura, pero las veces que lo vemos está relacionado con la oposición. Y yo creo que el número más significativo, el versículo más significativo es aquel que yo creo que ya lo vieron, en el capítulo 10 de Daniel, versículo 13, nos habla acerca de la oposición que el enemigo había hecho contra la oración que había hecho Daniel, que ya estaba, ¿cómo se llama?, dispuesta a dársele la respuesta, pero dice que el enemigo de Persia se le declaró por 21 días ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que este es el versículo más connotativo que nos habla sobre el número 21, además de otros que nos habla de 3 veces el 7, que nos da 21, ¿verdad? 24, el 22 y 23, ya hablando acerca de la segunda numerología después de los primarios, del 10
y hasta el 19 y hasta el 20, 21 es el que les acabo de decir, el 22, 23 me los brinqué para ir un poquito a los más conocidos. Por ejemplo, el 24, que es un número que también se ve seguido en la escritura. Primera de Crónicas 24, del 7 al 18, nos habla de las 24 órdenes sacerdotales que hay, lo cual nos dice que entonces que el 24 habla del número del sacerdocio, ¿sí? El número del sacerdocio. Apocalipsis 4:4, que es otro pasaje que está asociado con el número 24, vemos que ahí están los 24 ancianos a la hora que Juan es elevado a la visión, ¿verdad? Que para que vea lo que ha de acontecer, y lo primero que ve son a los 24 ancianos, que hay muchas interpretaciones, pero hablando acerca de este 24, obviamente pudiéramos decir que representan el 24 la cuestión del orden sacerdotal, ¿no? El 30, número 30, que son de los más conocidos, ¿no? Sabemos en Génesis 41, versículo 46, que José reinó o empezó a reinar, más bien dicho, a los 30 años. Y cuando veamos el 30 siempre va a estar asociado con la parte de reinar, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4, nos habla que David empezó también a reinar a los 30 años, ¿verdad? Inclusive los sacerdotes eran llamados a ministrar en Números capítulo 4, versículo 3, a los 30 años. El mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él era como de 30 años cuando empezó su ministerio. Y obviamente en el entendido que no solamente era un ministerio, era el reino mismo, Él era el rey en medio del pueblo, ¿verdad? Porque cuando Él declara, dice que el reino de Dios está en medio de ustedes, y el reino era Él mismo, Él era el rey, ¿verdad? Por eso cuando le crucifican, las órdenes de poner en su cruz Jesús, el rey de los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era el rey, él estaba manifestando el reino. Aquellos tres magos que vienen a la visita hablan acerca de que ha nacido el rey. Entonces, y en el sentido de que somos reyes y sacerdotes, Jesús cumplió esta parte porque inició obviamente a los 30 años como sacerdote y a la vez como rey, reinando, ¿no? Ese es el número 30. Número 40, ya vamos a terminar. Número 40, muy rápido. Sabemos que siempre está en connotación de aflicción, ¿verdad? De prueba también, que a nivel puede ser mundial, porque decimos que el 4 está relacionado con el mundo, ¿verdad? Sabemos que los 40 días del diluvio, los 40 años que Moisés estuvo pastoreando ovejas, siendo preparado, y el desierto obviamente que en el cual estuvo él preparándose por 40 años después de pastorear las ovejas del Señor y del pueblo de Israel, él tuvo que pasar 40 años, obviamente en aflicción en el desierto para ser preparado para esta obra, ¿no? También en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 1, nos habla algo muy interesante. Dice que quien ha padecido en la carne termina con el pecado. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando a Israel se le declara que él anduvo 40 días alrededor, o 40 años, perdón, alrededor del desierto dando vueltas en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice que Dios lo trajo, fíjense cómo Dios lo declara, dice que trajo a Israel en el desierto para afligirlo, y algo parecido a lo que mencionábamos al principio, para saber qué había en el corazón. Entonces la aflicción, el 40, que habla de la aflicción y la prueba, siempre habla de aflicción, pero con el propósito obviamente de hacer un cambio en nuestro corazón, ¿verdad? Número 42, habla también de persecución con prueba. Hay otro pasaje que me gusta mucho desde el 40, que es Primera de Samuel, que es capítulo 17.
aquella vez que Goliat sale ¿cómo se llama?, a confrontar los escuadrones de Israel, y dice que él estuvo haciéndolo 40 días, ¿verdad? Que venía por la mañana y venía por la tarde, ¿verdad? En el sentido de aplicar aflicción, humillación hacia el pueblo, porque lo retaba, ¿no? Y en un sentido aquí, un paréntesis que me gusta mucho mencionar siempre es que ese Goliat desgraciadamente viene siempre en la mañana y en la tarde, porque son los momentos de oración, ¿verdad? La mañana y la tarde es una representación de oración y de búsqueda de Dios. Entonces siempre va a haber un Goliat que le está estorbando en las mañanas y en la tarde, recordando que está inmerso en la prueba, ¿no? Entonces es una prueba para cada uno de nosotros, además de que tiene una connotación apocalíptica inclusive, porque ya hablando un poquito acerca del fin, el 40, uno de los mayores enemigos de Israel actual, de esta época, nació en el año de 1960, es decir, 40 años antes del año 2000, que es la organización de la OLP, de la Liberación para los Palestinos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, pero ahí está inmerso el 40. El 42, decíamos, es la persecución o el riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque obviamente, muy rápido los pasajes, Segunda de Reyes 2:24, Eliseo dice que cuando existe una afrenta hacia el profeta Eliseo en cuestión de burla, ¿verdad? Por lo que le había acontecido, no tanto porque era calvo, en el contexto es una cuestión de que se burlaban de que su maestro lo había dejado, ya se había ido, ¿no? Por eso le dicen, sube, sube, como si le dijeran que también se fuera igual que Elías. Dice que los que sufrieron esta persecución por los osos y fueron muertos fueron 42 jóvenes. Entonces, en el sentido del 42 siempre tiene como una persecución o riesgo de muerte, como así también lo marca los famosos 3 años y medio, que son 42 meses, que el dragón estará persiguiendo a la iglesia. En Apocalipsis 13, en el capítulo 13, perdón, versículos 5 y 6, nos habla que son 42 meses, 3 años y medio, ¿no? Obviamente también hay otras figuras, como Israel mismo, dice que en esos 40 años tuvo 42 paradas o lugares donde estuvo, que habla acerca ¿cómo se llama?, de un riesgo constante de muerte, porque obviamente en cada parada ustedes van a ver que parecía que era muerte espiritual, ¿verdad? Porque les faltaba que el agua, que se quejaban de esto y se quejaban de lo otro. Total, el 42 siempre los perseguía como una cuestión de muerte, siempre decían, si ustedes se fijan, ¿por qué digo que estaba asociado al 42? Porque siempre ellos decían, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto para morir. Entonces siempre va asociado con eso, ¿no? Obviamente Jesús mismo fue perseguido 42 meses en su ministerio, porque desde el primer día que empezó su ministerio, empezó a ser perseguido por los líderes religiosos, o sea, 42 meses, 3 años y medio. Cuando él se manifiesta, ¿cómo se llama?, con la profecía en Lucas, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para esto y esto y esto. Después él dice, esto se está cumpliendo en medio de ustedes, y muchos le empezaron a alabar, pero cuando él empieza a hacer una comparación de que no lo que lo van a desechar, que no lo van a querer, sin embargo que los gentiles, en este caso dice que la viuda, hace una comparación de las viudas, cuando ellos escuchan esto, dice que lo quieren matar. Entonces, en su primera predicación prácticamente él empezó con persecución. Por eso vemos durante los 42 meses, los 3 años y medio de su ministerio, siempre estuvo en riesgo de muerte hasta que finalmente, obviamente, terminó en lo que fue muerte. Me faltan tres temas y quisiera terminarlos para cerrar con esto de numerología. Número 70. Bueno, yo creo que muy rápido, ya lo van a ver más a detalle, pero sabemos que el 70, ¿cómo se llama?, es un periodo de fin, un periodo de fin a una ofensa, un periodo de fin a una promesa, por decirlo así, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo,
Génesis 4, cuando aparece este número 7, alguna de las primeras veces, está relacionado con Caín. Versículo 24, habla de 7 veces será vengado Caín, o sea, el 7, ¿cómo se llama? Está relacionado 70, por decirlo así, con la venganza. Luego, segunda de Samuel 24:11, o consecuencias, ¿no? de la cuestión de esto. Por ejemplo, el 70,000 hombres, ¿verdad? También dice que murieron por la cuestión del censo, de una ofensa que se hizo contra Dios, ¿verdad? Porque en este contexto Dios había sido ofendido por haber levantado este censo, según lo que dicen ahí en la cuestión de David y todo eso, ¿no? Y también sabemos obviamente que las 70 semanas son para poner fin a muchas cosas, ¿no? Dice, para poner fin al pecado, y esas 70 semanas, 70 semanas 7, hablando de 490 años, son para poner fin a 7 cosas que son el cumplimiento del pacto, ¿verdad? Entonces, y terminamos con el último número, 666. Me queda un minuto, ya me voy a pasar, pero 666, así muy rápido, el número de la bestia, y tiene 3 cosas: sabiduría es el número de la bestia y es el poder del hombre, ¿verdad? Sabemos ahí. Y curiosamente, fíjense las 3 veces que se menciona el 666. Una vez se menciona en Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14, hablando de los 666 talentos que el mundo le da como tributo a Salomón, ¿sí? Es decir, en medio, Salomón siempre, desgraciadamente, vendrá en una connotación de apostasía, ¿sí? Entonces, donde el poder gubernamental obviamente está unido a esta parte, la cual obviamente vemos que a nivel mundial el poder gubernamental tiene mucha influencia en la apostasía que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Muy bien. Goliat era el enemigo que tenía 6 codos de altura, tenía 6 tipos de armaduras y su lanza tenía o pesaba 600 ciclos de hierro, ¿verdad? Nabucodonosor es una figura que me es muy enigmática o me llama mucho la atención, porque dice que la estatura de la imagen que él erigió para ser adorada, como en el caso de la bestia, en capítulo 13 de Apocalipsis, dice que medía 60 codos de altura, 6 de ancho, y fíjense que algo muy interesante, que es un tema muy controversial, la cuestión dice que lo adoraban o pedía que se adorara al son de 6 instrumentos musicales, ¿sí? Entonces vemos que el 666 está en esta cuestión de hombres, de soberbia, de enemigos de Dios, de apostasía. Después en Esdras, en el capítulo 2, versículo 13, dice que una familia de cautivos que regresó de Babilonia en la primera regreso de Zorobabel, era una familia que se llamaba de los hijos de Adonicam, y dice que fueron 666 los que regresaron. Pero curiosamente Adonicam tiene ¿cómo se llama? Dos significados. Uno es el Señor de resurrección, ¿sí? Pero a la vez hay otro significado que es Señor del enemigo o Señor de los enemigos, por decirlo así. Entonces vemos aquí las dos confrontaciones, la apostasía en forma, ¿cómo se llama? Confrontada, ¿no? Por un lado significa una cosa, pero por otro lado también significa algo maligno, ¿no? Y bueno, así muy rápido, sabemos que el 666 también está relacionado con los 18 caracteres que vienen en 2 Timoteo capítulo 3 de los caracteres de los últimos tiempos, de los hombres de los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, hermanos, aquí cerramos con la parte de numerología. Me falta ver la parte de la gematría, que también es muy interesante, ¿no? Como adelanto, les digo, por ejemplo, hay un versículo en el capítulo 8 de Romanos, hablando de gematría, hablando del fin también, y se lo leo, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, hablando del tiempo del fin.
Y en gematría, ¿cómo se llama? Manifestación de la manifestación de los hijos de Dios, en el griego es huios de Dios, tiene una gematría que da 1260, ¿sí? Y sabemos por el Apocalipsis que la manifestación o toda la cuestión del Apocalipsis está en torno a 1260. ¿Qué? 1260 días, que son 3 años y medio. Y más o menos por ahí es lo que vamos a estar viendo la próxima semana, si Dios nos da la vida y nos da la gracia, para ver la cuestión de gematría en los números y sobre todo en la cuestión apocalíptica, ¿no? Bueno, hermanos, les agradezco. Sé que a lo mejor fue algo rápido y un poquito pesado, pero les prometo que les mando, voy a poner ya esto de los números en los escritos para que estén compartidos. Y hermanos, pues les agradezco su atención y que espero que haya sido de bendición y denles un repaso por ahí. Hermano Danubio. Gracias, hermano Martín. No es fácil, ¿verdad? Hay que aprenderse muchas cosas. Sí, así Sí. es. Y lo más interesante es que cuando nosotros vayamos estudiando Apocalipsis, todo lo que explicó el hermano Martín, más lo que le falta por explicar, Sí, va a tener una razón de ser. así es. A mí lo que me llama la atención, y quiero ser muy honesto con todos ustedes, es que no veo preguntas en el correo. Dos cosas puedo presumir. Una, que el hermano Martín explica muy bien, lo cual es cierto. Y la segunda, que ustedes todos son eminencias para entender tanta información, ¿verdad? De una sola vez. Yo quisiera, de verdad les digo, que yo quisiera, porque esto va a ir subiendo. Sí. Esto va a ir subiendo de nivel. O sea, empezamos con el kinder y vamos subiendo de nivel. Que hagan las preguntas. Acuérdense, en el correo es mqv sanantonio2020@gmail.com. Porque yo quisiera que en este tema que ha visto el hermano, ustedes formulen muchas preguntas. Si hubiera la necesidad de que el hermano Martín solamente, y obviamente yo sé que el hermano Martín, dependiendo de su tiempo también, porque también el hermano Martín tiene sus responsabilidades, estuviera de acuerdo en la formulación de preguntas, háganlo, porque cuando entremos a ver Apocalipsis, yo voy solamente a explicar, o los que vamos a explicar Apocalipsis, lo que es realmente esencial, y usted se va a perder una gran riqueza que está involucrada en la Biblia. Falta, por ejemplo, digamos, cuando hablamos del número 9, que lo está hablando el hermano Martín, los frutos del Espíritu Santo están en Gálatas 5:22. Si usted suma Gálatas, que es 5, y 2, 2 son 4, 5 más 4 son 9. O sea, hay muchísimas maneras de interpretar la Biblia. Es realmente apasionante. Por eso los que empezamos a explicar la Biblia no nos vamos a salir. ¿Por qué no nos salimos? Porque es tanto lo que el Señor nos revela, es tanto lo que el Señor nos enseña, es tantas las maneras que ustedes tienen de entenderla, que si solamente entendiéramos la numerología, no hablemos todavía de la gematría. Si solamente entendiéramos la numerología bien, usted entendería la palabra de Dios. Yo quiero aclarar también que mucho de la gematría, y me hicieron una pregunta que me encantó. Una persona me mandó a decir a mí que de acuerdo a la fecha de nacimiento que ella tenía, qué significaban los números del día en que nació. ¿De acuerdo? Y eso se llama brujería. ¿De acuerdo? Si usted trata de interpretar las cosas humanas desde la perspectiva de la numerología que el hermano le dio, va a ser brujería. Pero esto es importante agregarlo porque las cábalas que se introdujeron dentro de los judíos cuando ellos estuvieron cautivos en Egipto, los llevó a perderse. Ellos se perdieron y entonces empezó lo que se llama las cábalas, la cabalística. Y la cabalística, nada, absolutamente nada tiene que ver con la numerología en la Biblia. Nada, así se los digo, absolutamente nada. Por esto, ¿por qué lo aclaramos? Porque si usted se pone a poner números, ¿qué significa el 3? Yo nací en marzo. Entonces tiene un significado. Busca el 18, que tiene otro significado. Y busca el 19 y el 55, pues ya yo sé exactamente el plan de Dios que tiene para mí. Esto lo aclaro de la siguiente manera. ¿Cuántos signos tiene el zodiaco? El zodiaco tiene 12 signos.
Y aquí todos pertenecemos a algún signo del zodiaco. ¿Ok? Entonces, cuando usted oye a alguna persona hablar de la astrología y dice, todos los que son del signo de Géminis, este es el zodiaco, eso es lo que quieren decir, la conjunción de los astros. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente: si usted divide 6.000 millones de habitantes que tiene la Tierra entre los 12 meses del año, la probabilidad de que hayan 500 personas que nacieron bajo el signo de Géminis está muy cercana. Quiere decir que hay 500 millones de personas que ese mismo día les va a estar pasando todo. Idéntico, o sea, ¿para qué nos preocupamos? Si todos los que nacieron bajo el signo de Géminis creen en el horóscopo, pues a 500 personas les va a pasar lo mismo. ¿De acuerdo? Y eso es totalmente antibíblico. Eso es totalmente antibíblico. Lo que estamos estudiando no es con el propósito de interpretar la vida individual de las personas. No lo es así. Los números lo que quieren decir es la perfecta manifestación del Señor, de Dios Padre, a través de las Escrituras. Todo coincide, absolutamente todo coincide. En muchos de los grupos yo he explicado los 21 días que estuvo Daniel peleando, que lo explicó ahora muy bien el hermano Martín en Daniel 10, los 21 días que estuvo peleando Daniel contra dos principados. Estuvo peleando contra el principado de Persia y contra el principado de Grecia. Es una guerra espiritual. ¿Por qué se estaba generando esa guerra espiritual? Porque Daniel había estado orando, ya se habían cumplido los 70 años de cautiverio, y él estaba orándole al Señor para que el Señor le revelara lo que iba a suceder. Obviamente, como Satanás no sabe lo que va a suceder, él solamente conoce lo que está sucediendo hoy y el pasado de nuestras vidas. Él quería arrebatarlo para conocer lo que iba a venir, pero Dios no lo permitió, porque Dios envió al arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el que defiende al pueblo de Israel, porque nosotros como cristianos tenemos uno más grande que el arcángel Miguel y se llama el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que entender bien esto. Yo quisiera ver al hermano Martín con unas 758,000 preguntas para que ustedes puedan realmente valorar y entender lo que esto significa. Si tienen lo que significa el número 1, el número 7, el número 14. El 14 significa la plenitud de la perfección. ¿Cuántas genealogías habían? Desde las que se describen en el libro de Mateo, habían 3 veces 14. ¿Qué significan 3 veces 14? O sea, la Biblia está llena de riquezas. No se pierdan la oportunidad de aprender más. No lo pierdan. Realmente yo les aseguro que todo lo que estamos viendo va a ser de un valor incalculable para sus vidas. De tal manera que cuando alguien les esté explicando la palabra de Dios, no le den, como decimos en Costa Rica, a tolillo con el dedo. Usted sepa lo que le están diciendo. Cuando una persona le esté hablando a usted de brujería y le esté hablando a usted del número 6, usted sepa exactamente que 6 es el número del hombre. No tiene por qué estar diciendo otras cosas. En la numerología, el 8 significa venganza y significa revancha. En la numerología bíblica significan nuevos comienzos. ¿Se acuerdan que yo les hablé el otro día cuando estábamos hablando de Apocalipsis 20, que 8 eran los que habían sido lanzados al lago de fuego? Satanás, el anticristo, el falso profeta, el cielo, la tierra, el Hades, la muerte y los pecadores. Eso significa nuevos comienzos. Ustedes en el Apocalipsis 21 se van a dar cuenta que hay cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Me explico? Todo esto es de una gran riqueza espiritual para ustedes. No lo estamos estudiando simple y sencillamente para que ustedes digan, uy, qué montón de números tiene la Biblia. No, la Biblia toda, absolutamente toda, está organizada de una manera perfecta. Yo le quiero dar gracias al hermano Martín, porque va a extenderse una clase más. Y si ustedes realmente quisieran aprender más, y el hermano Martín dirá él si en su momento puede o no, podríamos hacer una clase más. Porque realmente esto es bien, bien, bien importante.
Aquí en algunas oportunidades, cuando yo he estado dando clases así por encima, yo veo que se quedan como, ¿y de qué me están hablando? Los números son importantísimos en la palabra de Dios. Y vamos a ver si en algún otro momento le pedimos al hermano Martín, para efectos de interpretar algunos pasajes importantes, que nos diga o que veamos la traducción de ciertos términos para entender pasajes, qué significan algunos de los nombres. Si nosotros, por ejemplo, nos pusiéramos a estudiar después que las 12 tribus de Israel tenían 12 personas y que cada una de esas personas tenía un nombre, si usted interpreta correctamente los nombres de esas 12 tribus que están ahí, va a llegar a encontrar resultados invaluables. Usted va a empezar a entender la palabra de Dios de una manera inmensamente grande. Yo por eso les pido a ustedes que si realmente tienen dudas, por favor, este es el momento que lo hagan. Acuérdense, nosotros los que servimos al Señor, lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Y en este momento ustedes aprovechen lo que esté en descuento, ¿verdad? Porque ya nosotros no sabemos más adelante cómo va a estar el tiempo. Yo incluso estaba ahora tratando le estaba pidiendo al Espíritu Santo que me diera un poquito de revelación, porque yo veo que a muchos les está costando ingresar a las 7. Tal vez probablemente sigamos iniciando a las 7:30. ¿Por qué? Porque todos tenemos también ocupaciones. Y si cuando ya la vida se vuelva a la normalidad, probablemente empecemos a las 8. Pero nosotros todo esto lo hacemos en beneficio de ustedes. Por eso yo les pido que por favor, si tienen preguntas, lo vamos a volver otra vez a poner ahí, porque ustedes van a recibir el material. Mire, yo aquí tengo un estudio bíblico. El hermano Martín tiene otro. Yo tengo, bueno, estudios nosotros tenemos hechos muchos que nosotros hemos hecho y muchos que nosotros hemos guardado. Lo importante no es tener el documento, lo importante es entenderlo. Y yo, aquí está Susana que me está viendo. Yo les he dicho, si ustedes no entienden el estudio bíblico, yo mejor ni se los mando, porque les voy a hacer un enredo terrible. Les voy a hacer un enredo muy, muy grande y ninguno de los que estamos aquí participando lo quisiéramos hacer. Muy bien. El domingo vamos a estar dando inicio a una nueva enseñanza que se llama el Tribunal de Cristo. ¿Quiénes son los que van al Tribunal de Cristo? Tenemos dos juicios nosotros. El juicio del trono blanco está dado a aquellas personas que nunca se arrepintieron, ni tampoco le dieron importancia al Señor. Por eso van a ir al juicio del trono blanco. ¿Quiénes son esos? Los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida. ¿Cuándo vamos a estudiar eso? Cuando lleguemos a Apocalipsis 20. Muy bien. Pero cuando nosotros empecemos a estudiar Apocalipsis 4, nos vamos a dar cuenta nosotros que los cristianos que nos arrepentimos, que ya voluntariamente fuimos a un juicio y nos declaramos culpables, y como es el libro de Colosenses, nuestro corazón fue circuncidado, fue abierto, expuesto ante el Señor. Jesucristo fue a la cruz, dice, y canceló todas las actas que nos eran contrarias a nosotros. Dice, dejándolas clavadas en la cruz del Calvario. Ahí, en ese momento, es que nosotros somos libres de todo pecado y somos libres de toda carga. Entonces, ¿de qué se trata el Tribunal de Cristo? El Tribunal de Cristo no vamos a ir a ser nuevamente juzgados. Nosotros ya fuimos juzgados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nosotros lo confesamos, nosotros nos arrepentimos y fuimos llamados por la gracia de Dios y por su misericordia, porque solamente Él determina quiénes son sus hijos, determinados como hijos. Él dice en San Juan 1:12, porque Él nos dio a nosotros la potestad de ser hijos de Dios. Y dice en el 13, porque no son mis hijos los que tienen mi sangre, ni los que por voluntad de carne van, ni por los que son voluntad de hombre. Dice, somos hijos única y exclusivamente los que Dios determina como sus hijos. ¿De acuerdo? Y cuando Dios nos determina como sus hijos, nosotros tenemos un propósito principalmente.
es, uno, predicar el evangelio a todas las naciones y ser bautizadas las personas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esa es una de las importantísimas. Y la segunda es la predicación con nuestra propia vida. Y la predicación con nuestra propia vida significa la santidad, como dice Hebreos 12:14, dice, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Y por qué nosotros somos santos? Ya estoy haciendo un resumen. Porque dice que nosotros confesamos nuestros pecados delante del Padre y que la sangre de Cristo nos limpia de él. Quiere decir que la sangre de Cristo es una acción repetitiva en la vida del cristiano. Y la vida del cristiano empieza con el arrepentimiento. Él dijo, el reino de los cielos inicia cuando nos arrepentimos. Cuando usted se arrepiente, usted se mantiene en el reino de los cielos. Entonces, cuando usted se presenta al tribunal de Cristo, usted va a ser recompensado por sus obras, usted no va a ser juzgado. Usted ya fue juzgado, usted se declaró culpable y el Señor en su inmensa misericordia, porque misericordia, si Dios no tuviera la misericordia que nosotros realmente buscamos, esa misericordia sería, si no hubiera misericordia, lo único que tenemos nosotros es la muerte, nada más. Pero la misericordia del Señor hace que por su gracia nosotros seamos salvos. Entonces, el tribunal de Cristo se va a establecer cuando el Señor nos llame a nosotros a su presencia y cuando estemos en el cielo, el capítulo 4 de Apocalipsis, nos sean entregadas las coronas. Y cuando nosotros recibamos las coronas en el cielo, nos vamos a dar cuenta que ha sido tan grande la obra que Jesucristo hizo en nuestras vidas, que la corona en realidad no va a tener un valor como nosotros lo creemos ahora, sino que los vamos a tirar a los pies de Cristo Jesús, se las vamos a retornar dándole gracias, porque Él a nosotros nos redimió de una muerte inevitable que todos nosotros teníamos. ¿Ok? Eso se llama el tribunal de Cristo, que nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con el juicio del trono blanco. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos a tiempo y a destiempo de predicar la palabra de Dios. De eso se trata, de predicar la palabra de Dios. Porque las coronas, una de las coronas que nosotros vamos a recibir es por predicar la palabra de Dios. Otra de las coronas que se reciben están en base a la santidad. Y Él nos las va a explicar. Él las va a explicar. Todos estos temas nos van a llevar a nosotros a formarnos, a que cuando entremos en el libro del Apocalipsis, entremos de una manera fácil. Por eso queremos ver preguntas, queremos ver muchas preguntas. Las que nos hacen, nosotros las explicamos con mucho gusto. Para eso estamos, ¿ok? Para el viernes, nosotros vamos a estar estudiando las parábolas que están en Mateo 13. La palabra de Mateo 13 se llama el reino de los cielos, ¿de acuerdo? Y para dar un anuncio de que ustedes ya conocen, decía el Señor, mi reino no es de este mundo. Entonces, si nosotros tenemos esa primicia en las manos, cuando hablamos del reino de los cielos, no está en este mundo. El reino de los cielos está donde está el Padre. Y los hijos del reino somos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a empezar a estudiar. Yo les quiero pedir, por favor, que todas las preguntas que tengan, mándenlas. Nosotros las vamos a contestar. Todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque cuando entremos al libro del Apocalipsis, entre menos lo haya estudiado usted, entre menos se haya usted preocupado por aprender, más le va a costar. Y entonces al final va a salir usted peor de que como entró. Va a salir peor. Entonces, si la gente le tenía miedo al libro del Apocalipsis, porque muchos le tienen miedo, y en realidad no es así, porque es un libro que se explica solo, cuando ustedes lo empiecen a estudiar, si no tienen la información necesaria, no lo van a entender. ¿Me explico? Es como que si me metieran a mí en un quirófano y me den un bisturí y me pongan la bata blanca. Pobre viejo, porque va a quedar muerto. ¿De acuerdo? No va a poder salir adelante. Nosotros les estamos dando a ustedes las herramientas básicas para que podamos entender el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, yo hay grupos en los que tengo 7 años de estar estudiando distintos temas referentes al libro del Apocalipsis.
Otros los hemos hecho rápido, pero sí queremos que esta vez todas las personas que participen con nosotros se dispongan a no entrar con dudas. De verdad que les pedimos que no se dispongan a entrar con dudas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los esperamos el día viernes. Vamos a estar estudiando Mateo 13. Quedamos pendientes de una parte del estudio. Yo hice una mezcla dentro del mismo libro de Mateo 13 para que ustedes lo puedan entender mejor. Fui juntando pasajes, ¿de acuerdo? Fui juntando pasajes para que la explicación se les hiciera a ustedes más fácil. La manera de, vamos a leerlo primero, la porción que vamos a estudiar, y posteriormente yo fui uniendo pasajes y les voy a ir explicando lo que significa cada cosa, como les dije. ¿Qué significan las aves? Por ejemplo, ¿qué significa la semilla de mostaza? Por ejemplo, ¿qué significa la levadura? ¿Qué significa el eudar? ¿Qué significa la perla de gran precio? Porque yo les garantizo a ustedes que al final de este estudio, lo que a ustedes les han predicado en muchísimas de las ocasiones no es lo que la palabra de Dios enseña. Y ustedes van a tener el criterio para poder decir efectivamente el reino de los cielos no está en este mundo. Lo van a poder entender perfectamente bien. Es una parábola. La parábola se trata de que Jesucristo vino a esparcir la semilla para generar un reino. Por eso no significa, ni mucho menos, que esa parábola está hablando de lo que va a suceder en términos de la iglesia. Eso significa lo que la iglesia va a pasar, lo que la iglesia le va a costar, lo que el Señor ha hecho por nosotros cuando hablemos de la perla de gran precio, cuando hablemos del hombre que salió y vendió todo lo que tenía para recuperar lo que había encontrado. Vamos a entender lo que significa desde la perspectiva de los judíos el no escarbar un terreno y sacar lo que está ahí porque lo hubiera perdido, sino que hizo todo lo contrario. Bueno, todo eso es lo que vamos a ver. Le queremos dar las gracias y vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú has venido a nuestros corazones y tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es evidente y es elocuente, que fue escrita, Señor, y revelada a través del Espíritu Santo, Señor, a 40 autores diferentes, Señor, de distintas profesiones, en distintos momentos, Señor, pero la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios es congruente. Como dices tú en el libro de Isaías, es palabra tras palabra, línea tras línea, renglón por renglón, un poquito por allá y un poquito por acá. La palabra de Dios se interpreta sola. Y te damos gracias, Señor, por esa interpretación que tú nos estás dando, Señor, porque grande y misericordioso eres tú, Señor. Queremos, Señor, bendecirte, Padre, queremos alabarte, y por eso estamos aquí, Señor, reunidos en tu presencia, Señor, invirtiendo nuestro tiempo en el reino, Señor. Queremos, Padre Santo, llevar las almas de los perdidos a tus pies. Sabemos, Señor mío, que a cada momento en nuestras vidas hay una batalla, que a cada momento de nuestras vidas hay un momento, Señor, de llevar un alma a los pies de Cristo, así como también en cada momento hay una oportunidad de que muchas, pero muchas almas se pierdan. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos dé la sabiduría. Gracias, Señor, por la disposición de mi hermano Martín, Señor, a enseñar este tema, Padre, que muy pocas veces se enseña, pero que hemos considerado nosotros que es de gran importancia para ustedes. Igualmente las parábolas que estamos estudiando. Igualmente, Señor, las enseñanzas que vengan, porque eso, Señor, es para construir tu reino, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias infinitas, porque nos has guardado. Gracias, Señor, porque hemos visto un día más. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, Señor, de ver efectivamente con nuestros ojos que tú eres un Dios omnipresente, que tú eres un Dios omnipotente, que tú eres un Dios eterno, que tú eres un Dios inmutable, que tú eres un Dios omnisciente, que tú eres un Dios proveedor, que tú eres un Dios sanador, que tú eres un Dios estandarte, Señor. Bueno, no terminaríamos de ver todos tus atributos, Padre. Pero te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Y te damos a ti, Señor, toda
absolutamente toda la honra y la gloria. Y acordémonos de lo que vimos en el libro de Mateo 23. El Padre, el Maestro que es Cristo y todos los demás, los 20, 21 que estuvimos en este grupo, Señor, todos somos tus siervos. No hay más ni tampoco hay menos. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que tú traigas paz a la vida, Señor, de la familia de nuestra hermana Mari Carmen, Señor, con el deceso de su señora madre, Señor. Trae, Señor, paz, de esa paz, Señor, que sobrepasa el entendimiento, Señor, sabiendo que la paz que nosotros tenemos es que tenemos la seguridad y la certeza de a dónde vamos, Señor, después de que nosotros hayamos pasado por este mundo. Te damos, Señor, a ti la honra y te damos, Señor, la gloria, Padre. Y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Benditos sean. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este día y los esperamos el viernes. Voy a ver si empiezo, en lugar de hacer las 7, a las 7:30, porque yo sé que el mundo está volviendo a su normalidad y como de costumbre, hacemos un repasito, que los repasos míos son como de media hora, no se vale porque es otra clase, pero vamos a hacer un repaso y vamos a entrarle al libro al capítulo 13 del libro de Mateo. Gracias, hermano Martín. Gracias a los hermanos que están trabajando. Gracias a ustedes que pusieron su tiempo para estar con nosotros. El Señor los bendiga a todos y les damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias a todos. Que Dios los bendiga.